Bueno, mi nombre es Andrés, bienvenidos a este nuevo webinar. Nosotros desde Dreu todos los jueves organizamos un webinar semanal relacionado con monday.com. Bueno, en este caso, el webinar se trata sobre Trello y Monday, que son dos herramientas que nos van a servir para trabajar colaborativamente. Eh, Quería agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo de estar acá. En este momento para muchos países es tiempo laboral y bueno, genera por ahí algunos inconvenientes, en algunos sentidos cambiar, digamos, estos horarios y acomodarse, pero bueno, entendemos que es muy valioso poder participar, incorporar nuevas formas, nuevas metodologías y herramientas de trabajo. Así que bueno, avancemos. Como les comentaba, mi nombre es Andrés, trabajo en el área de productividad de Dreu. Soy consultor, generalmente trabajamos con empresas de cualquier tipo de tamaño, de rubro. Trabajamos también en distintos países, por lo tanto, la mayoría de nuestras reuniones son vía online, siempre de forma digital, y por eso es que fuimos conociendo también herramientas que necesariamente nos hacían trabajar de forma digital, colaborativa, desde una computadora. Ya el contacto físico no es tan necesario como lo era antes. Vamos avanzando, comentamos un poco sobre nuestros webinars pasados. Anteriormente hablamos sobre qué es monday.com, tipos de columnas y dependencias. También hicimos un webinar de automatizaciones y dashboards, permisos, restricciones y vistas. Un webinar de conversaciones y colaboratividad con un ejemplo para agencias de marketing que me consultan mucho particularmente. Hicimos un webinar particular sobre integraciones, o sea, cómo conectar eh, esta herramienta monday.com con otras, ¿sí? Y en general también explicamos qué son las integraciones. Ya hicimos una comparativa sobre Asana contra monday.com y el jueves pasado Fernando dio un excelente webinar súper recomendado sobre lo que se viene en metodologías de gestión, son los OKR, y cómo llevarlos en Monday. Bueno, la agenda para hoy, Trello, Monday y espacio para preguntas, súper breve, conciso y al pie, así que, bueno, vamos para allá. Primero, vamos a ver de qué se trata Trello. Trello es una herramienta de gestión que nos va a permitir trabajar colaborativamente y organizarnos. Digo trabajar colaborativamente a cada rato como algo muy valioso. Lo que les quiero decir es que Trello permite trabajar de forma individual, si es necesario, para organizar tareas personales, eh, y luego a nivel de equipo para coordinar las tareas entre todos. Vamos a mostrar un poco sobre la estética de Trello, es muy fácil de usar, es muy sencilla, muy intuitiva. Si todavía no están usando ningún tipo de herramienta colaborativa, se las recomiendo mucho para empezar, es muy buena. Antes que nada, sinceramente, es genial. Y bueno, se organiza con tableros, ¿sí? Mientras más tableros tenga, se van a ir apareciendo acá, como con este icono, en el que, por ejemplo, cada icono puede ser un proyecto en particular o un cliente al cual gestionar. Eh, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tiene dentro un tablero? Vamos a ver. Bien, en sí esta es la visualización de un tablero de Trello, ¿sí? Vemos que hay como listas, de hecho se llaman listas de cosas para hacer, tareas, actividades. Eh, Vemos que el título se puede editar, cada una de estas listas tiene un título que se puede editar, y adentro de cada una de estas hay distintos pulsos, etiquetas, tarjetas. Bien, vamos a añadir una tarjeta, vamos a ver lo fácil que es, por ejemplo, si estamos hablando de una... Buenas tardes, estamos viendo tu video, no la herramienta. Ay. Bueno, gracias Paola por avisar. Vamos a buscar. Agustina, si me puedes ayudar, no estoy pudiendo compartir desde acá. Pensaba que directamente ya estaba compartiéndose.
Entiendo que para hacerlo me tendrías que poner como panelista de la reunión. Ahora sí. Perfecto. Bueno, perdonen de vuelta la falla técnica. Eh, sí, por si alguien quiere hacer un print de pantalla de lo que habíamos hablado antes, eran las presentaciones. ¿Sí? Muy brevemente lo voy a hacer como un recap. Disculpen. Era un bienvenidos, estos eran mis datos de contacto, si alguien quiere hacer un print de pantalla o sacar una foto, luego los voy a pasar nuevamente al final. Estos son los webinars pasados que igualmente pueden consultar buscando en nuestra página o en Google, Webinars Drew, ¿sí? Y la agenda, nada más que eso. Pasamos de vuelta al tablero, les pido mil disculpas, vamos a hacer un recap rápido, total. Era bastante sencillo lo que veníamos hablando. En sí, esta es la vista general de Trello. ¿Sí? Se organiza por tableros, como decía recién, y acá va apareciendo cada uno de los tableros. Gracias, Paola, de vuelta por avisar. Bien, cada uno de estos tableros, como les decía, puede ser un cliente, puede ser un proyecto en particular, y esta es la vista, o sea, lo que contiene cada uno de los tableros. ¿Sí? Este es el título, que puede editarse, se podría poner el nombre del cliente o del proyecto, etc. A su vez, estas son las listas que les decía recién, listas que cada lista tiene una tarjeta. Entonces, ¿qué es una tarjeta? En sí podría ser una actividad. Nosotros vemos que Trello ya desde el principio nos dice cómo usar este tablero y lo hace directamente desde una tarjeta. Entonces vamos a abrirla y a ver qué contiene. Bien, cómo usar el tablero es el nombre de la tarjeta, que podría ser, por ejemplo, una actividad, como vemos acá, rediseño del sitio web. Se pueden agregar distintas etiquetas, ¿sí? Son personalizables y se le puede poner un nombre a cada una, ¿sí? Entonces, una etiqueta verde podría ser que está listo, y la tarjeta roja quizás podría ser que sea algo urgente. Entonces, simplemente así, con clics, vamos diciendo que esto es urgente. Antes de avanzar, ¿por qué es tan importante esto? Si estamos trabajando de forma individual, nos permite tener una muy buena organización de todas las cosas, de las tareas que tenemos por hacer. Eh, si estamos organizando, por ejemplo, la lista del súper, las cosas que tengo que comprar, etc. Esto vuelve a cobrar como un poco más de importancia ya si hablamos de un equipo de trabajo. ¿Por qué? Antes de avanzar con esta tarjeta en particular, dentro de este tablero, ¿sí? Podemos estar trabajando con todo nuestro equipo y todos ver en tiempo real los cambios. Entonces, si yo invito a más personas, ¿sí? A través de una dirección de correo electrónico, esas otras personas cuando ingresen van a estar dentro de este tablero. Si tienen permisos para trabajar y editar, lo van a poder hacer y yo voy a poder ver reflejados los cambios que hagan mis compañeros. De esta manera podemos ir avanzando entre todos en un mismo proyecto, evitando duplicidad de trabajo. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, las listas de tareas, en este caso, son un backlog, o sea, todas las tareas que se van agregando, ¿sí? Entonces, cada vez que hay un nuevo requerimiento, ¿sí? Se va agregando acá como una nueva tarjeta. Luego, cuando se agrega este requerimiento, lo que hacemos es agregarle una descripción y etiquetas y demás. Son las distintas herramientas que nos permite Trello. ¿Sí? Vamos a poner una descripción, tal vez. Generar un gráfico en tamaño 43 por etcétera. Miembros, ¿sí? Aquí se lo podemos asignar a otra persona. En este caso, el único que está en el tablero soy yo, así que no es demasiado gráfico para trabajar colaborativamente, pero bueno, tendría una lista del resto de mis compañeros a los quienes asignar a esta tarjeta. Se puede agregar un checklist de tareas para hacer, muy bueno, muy útil, y fechas de vencimiento. Podemos decir que esta tarea hay que terminarla antes del jueves 18, ¿sí? Y se puede crear automáticamente un recordatorio desde aquí. De vuelta. Trello es
excelente si aún no están utilizando ningún tipo de herramienta colaborativa. Si necesitamos adjuntar algún archivo, podemos hacerlo desde acá. Una pequeña desventaja de Trello es que está limitada la capacidad de subida de archivos. Voy a subir las especificaciones y ya quedan directamente acá. Una vez que hago clic, se abre. Cualquier persona que esté en el tablero puede ver este archivo adjunto. Avanzamos. ¿Qué más tiene una tarjeta en Trello? Nos da la posibilidad de mencionar a alguien más. Entonces, por ejemplo, Pablo, yo necesito, menciona a Pablo, necesito que prestes atención en este requerimiento por tal y tal motivo. Le podemos agregar más archivos adjuntos, mencionar a más personas, incluso, o a todos los miembros de la tarjeta o del tablero. Perdón. Agregar emoticones y demás. Bueno, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que permite hacer esto de añadir tarjeta? Es vincular con otro tipo de tarjetas, por ejemplo, decirle a Marcos, en este caso, también dentro del mismo comentario, es importante que esté completada antes la tarjeta, y ahí le decimos cuál es la otra tarea que tiene que estar completada antes. Como una pequeña desventaja es que la forma de vincular es solamente a través del link hacia esa otra tarjeta. Pero bueno, la verdad que está muy bien. Le hacemos clic y vemos cuál es la tarea 1. Bueno, acá arriba están los tableros, volvemos al tablero del proyecto, y supongamos que este requerimiento que acabo de crear, tiene la etiqueta de que es urgente, que está asignado a Andrés, que tiene un archivo adjunto, que tiene un comentario, una descripción, una fecha de vencimiento, comenzamos ya a trabajar en ello. Ahora de vuelta, esto puedo hacerlo yo, que soy, digamos, el coordinador, o puede hacerlo directamente la persona que se va a poner a trabajar. Entonces, suponiendo que yo soy Pablo o Marcos, alguna de estas personas de mi equipo que está trabajando, esa persona desde su computadora lo que va a hacer directamente es pasar la tarjeta hacia la lista de tareas por hacer. Entonces, visualmente, yo, coordinador, veo cómo esto se va moviendo automáticamente, o sea, manualmente, a través de cada una de las personas que está trabajando conmigo en el equipo, pero no depende de mí ir cambiándolas de estado ni pasándolas desde una lista hacia otra. Una vez que mi equipo haya terminado esto, o que lo esté, perdón, claro, acá está en trabajo en progreso, una vez que lo haya terminado, lo podrá dejar para revisar, y una vez que yo lo revise, seré yo quien lo pase a hecho. De esta forma es como desde Trello se puede organizar un equipo de trabajo, tener distintas actividades, adjuntar archivos, tener fechas de vencimiento y así ir avanzando. ¿Sirve solamente para proyectos? No, la verdad que se puede utilizar para más usos en particular, pero bueno, es como que nace generalmente como un gestor de proyectos. Vamos a visualizar un poco más sobre esta herramienta. Dentro de inicio podemos ver todas las cosas que están por llegar, ¿sí? En este caso para mí, o sea que me trae una tarjeta urgente, me resume cuándo es la fecha de vencimiento, y lo más destacado, o sea, cosas que han pasado, las actividades que han ocurrido en este tiempo. Equipos, acá me permite crear distintos equipos, ¿sí? Entonces puedo tener a mi equipo de diseño, dándole una descripción, y una vez que lo creo, lo que me permite es hacer gestiones de este equipo. O sea, invitar a nuevos miembros a través del correo electrónico, incorporar al equipo de diseño a distintos tableros o crear nuevos tableros, configuraciones, etc. Esto, mucha gente me va preguntando por ahí qué es esto del Business Class. Business Class lo que nos permite hacer es mejorar en sí la herramienta. Trello nace como una herramienta gratuita en un principio, sí, liberada,
pero es un poco limitada. Para agregarle algunas funcionalidades, sí es necesario pagar, y bueno, para eso existen distintos tipos de licencia. Bueno, entonces aquí tenemos la home, esto ya lo vimos recién. Los tableros nos trae este menú desplegable que me permite hacer una búsqueda rápida, ¿sí? Para encontrar mis tableros o crear un nuevo. Si quiero destacar un tablero para tenerlo como marcado, también me van a aparecer acá como los más importantes. Y ver tableros cerrados. Esto también es importante para organizarse. Una vez que un proyecto se ha finalizado, se puede cerrar el tablero, ¿sí? Y es como que de alguna manera se archiva. Bueno, avanzando un poco más, creaciones de tablero, cómo crear un nuevo tablero. Vamos a mostrarlo rápido para un nuevo cliente, ¿sí? Aquí podemos asignar a los equipos que van a venir. Si tenemos varios equipos, podemos asignar a varios al mismo tiempo. Y acá permitimos en privacidad si va a ser visible para todos, público o privado. Le podemos dar así algún diseño, un color de fondo en particular para distinguirlo. Entretenido, la verdad que muy bonito. Y creamos el tablero. Perfecto. Nombre de la lista. Vamos a crear exactamente el mismo de recién para que vean lo sencillo que es. Backlog, tareas por hacer, en proceso, revisión o para revisar, y listo. Y ahí es como vamos creando el backlog de tareas. Ahora tengo una pregunta, por las dudas si hasta acá venimos bien. Si alguien quiere hacer alguna consulta, podemos abrir un espacio de 1 o 2 minutos. Bien, si quieren hacer alguna pregunta es el momento. Mientras tanto voy a mostrar un poco más. Aquí a la derecha ya vimos el botoncito de crear. Información, aquí Trello nos permite hacer una guía rápida eh, sobre algunos detalles. Podemos ver incluso los precios, otras aplicaciones con las cuales se conecta y demás. Notificaciones, acá es donde me van a llegar los recordatorios. Por ejemplo, falta un día o una semana para que se termine una tarea, o que llegue una fecha de vencimiento, o si alguien me menciona. Todo esto lo puedo ver desde aquí. Y a su vez tenemos lo que nosotros llamamos avatar, ¿sí? Donde podemos ver el perfil. O sea, aquí aparece mi nombre, Andrés. Este es el código de usuario único a través de todo Trello. Y acá puedo ver algunos detalles de mi cuenta. Por ejemplo, visitar mi perfil, las tarjetas en las que estoy involucrado, configuración de la cuenta y algunos detalles más. Vamos a ver, por ejemplo, la sección de perfil. Bien. Algo que me encanta es que la foto es circular. Podemos eh, dejar la inicial, así es como viene por defecto, ¿sí? La inicial del nombre, sin un avatar. O podemos tomar una foto ahora mismo con la cámara o cargar una nueva imagen. Yo ya cargué esta imagen, que la recorta automáticamente como círculo, ¿sí? Y editando el perfil puedo cambiar este nombre de usuario, que era el nombre único a través de todo Trello. Puedo cambiar mis iniciales, me gustaría que sea AS, y poner una biografía para que el resto de mi equipo me conozca. Buenísimo. Entonces puedo ver en qué equipos estoy, cuál es mi actividad, o sea que acá me va a comentar todo lo que estuve haciendo, ¿sí? Hace 6 minutos, Andrés ha movido la tarjeta requerimientos desde la lista para hacer a la lista trabajo en progreso. ¿Dónde fue esto? En el tablero proyecto, que además me dice que es un tablero privado. La verdad que Trello es una herramienta muy sencilla de usar, muy fácil, muy rápida en sí de implementar. Y a pesar de algunas limitaciones que pueda llegar a tener, la verdad que es muy recomendable si todavía no están usando ninguna herramienta colaborativa para trabajar con el equipo. Bueno, hasta aquí, si tienen alguna duda, si no, lo que vamos a hacer es pasar en sí a la herramienta monday.com y cómo se compararía entonces una con la otra.
Para no perder el ejemplo, lo que hice fue trasladar este mismo tablero hacia la herramienta Monday. ¿Son lo mismo Trello y Monday? La respuesta es que no, no son lo mismo. Para empezar, son empresas diferentes, trabajan de manera diferente y tienen, digamos, un alcance muy distinto. En sí son herramientas muy, muy diferentes, pero son conocidas como unas herramientas similar porque nos permiten básicamente gestionar tareas y proyectos. ¿En qué se diferencia entonces Monday con Trello? Monday nos permite no solamente gestionar tareas y proyectos, nos permite además organizar nuestra empresa, nos permite tomar reportes y tener una visión general. ¿Qué es lo que pasa? Si en Trello tenemos varios proyectos, pero yo quisiera ver rápidamente el avance de cada uno, sinceramente no puedo hacerlo, quedo limitado a esto, ver que hay un proyecto, un cliente, pero no puedo traer reportes en sí, no puedo ver los avances de cada uno, ni la relevancia que tienen. En ese sentido es como que no me permite tener un buen panorama general, o como llamamos nosotros, un big picture de lo que está sucediendo en mi empresa. Entonces, para poder hacerlo, es que nosotros pasamos a esta herramienta, monday.com, en la cual voy a mostrar un poco más cómo funciona. Bueno, en sí este sería el mismo proyecto que estábamos viendo recién. Vemos que los nombres de las tarjetas, ¿sí? Son las mismas, cómo usar el tablero, conversación con el cliente, rediseño del sitio web. Hola. Bueno, eh, esto directamente lo que hice fue una importación, perdón, no fue desde acá, fue importar los datos desde Trello. Nos permite traer todos los tableros de Trello, de Asana, de Basecamp o incluso importar desde un Excel. No me voy a detener a explicar demasiado sobre la herramienta Monday porque damos por sentado de que ya la conocen. De hecho, tenemos webinars justamente que hablan sobre qué es monday.com, las funciones que tiene y demás. En sí lo que vamos a mostrar acá son diferencias que tiene con Trello y por qué desde nuestro punto de vista y en nuestra opinión es mucho más completa y nos permite hacer más cosas Monday que Trello. Bueno, una vez que he importado el proyecto, ¿sí? Vemos que puedo organizar los archivos, las fechas de vencimiento y demás de una forma un poco más visual y ordenada. Entonces acá voy seteando estas fechas de vencimiento acá y la asignación de personas, ¿sí? Es un poco más rápida de esta manera. Para suscribir a personas a este tablero lo hago de esta forma, entonces voy a agregar a Franco, que siempre lo uso para los ejemplos, y a mi querido Thomas y Arthur Shelby. Bien, la coronita, como sabemos, es quien es el owner del tablero, ¿sí? En este caso el propietario soy yo, así que voy a mantener este permiso y se lo voy a dar a Franco para que él pueda tener los mismos permisos que yo y editar la estructura y el contenido sin ningún tipo de restricciones. El resto, en este caso, puede hacerlo porque no lo he limitado, pero si en algún momento quisiera cambiar la configuración del tablero y decir, bueno, vamos a ver, eh, vamos a cambiar los permisos, entonces Franco tendría igual los mismos permisos que yo, podríamos seguir editando todo, pero el resto solo podría editar, por ejemplo, el contenido en este caso. Bueno, para hacer una asignación rápida de tareas, que este es un gran diferencial que Trello no tiene, ¿sí? Voy a hacer una edición de varias tareas al mismo tiempo y voy a agregar a Franco en todas estas. Perfecto. Esto es un ahorro de tiempo muy grande, gracias a Dios existe. Y por ejemplo vamos a pasar todas estas tareas de backlog a para hacer. Estas 4 ya están listas y se las vamos a dejar a Franco para que él las trabaje. Bueno, en sí, si hay alguien que esté muy acostumbrado a utilizar Trello, Monday lo que tiene es distintos tipos de vista, ¿sí?
de vuelta acá es como empieza a diferenciarse de la otra herramienta, y es poder traer información relevante de forma resumida. Por ejemplo, ver todos los archivos en un solo lugar, en un repositorio, vista de mapa, de líneas de tiempo, de calendario, resumen gráfico, ¿sí? Para ver rápidamente cuál es el porcentaje de tareas que están por hacer y el progreso de cada una, etc. Incluso se puede hacer una ponderación, no solamente por la cantidad que hay, ¿sí? Vemos que acá hay 5 que están en estado por hacer, sino que si a cada una se le agregara, por ejemplo, una columna de números en la cual esté asignado el presupuesto, podríamos hacer que la relevancia de esto sea por presupuesto. Entonces así va a tener un peso definido. Hacemos rápido el ejemplo, agregando algunos números. Y vemos que, aunque solamente haya 2 en progreso, hay una que tiene un presupuesto mucho mayor que el resto. Entonces eso me va a cambiar mucho la visualización gráfica en este sentido. Vamos a dejarlo por conteo para ver cuántas son las que tenemos en cuanto a cantidad de tareas. ¿Sí? Presupuesto, esto también podría haber sido horas, etc. Bien, para la gente que está muy acostumbrada a Trello, ok, me encanta agarrar las tarjetitas y pasarlas de un lugar a otro. Dentro de las vistas tenemos la vista de Kanban, que es exactamente eso. Nos va a traer las listas que teníamos antes en Trello, sí, con una estética muy diferente. En este sentido, punto a favor para Trello, a mí me gusta un poco más, aunque no cambia demasiado, pero es un poco más bonita Trello en este sentido. Entonces, si quiero pasar una tarjeta de un lado a otro, también puedo hacerlo exactamente de la misma forma con Monday. Traigo esta lista de backlog al principio, paso esto a en progreso y así vamos continuando. Vemos acá que hay una etiqueta, perdón, una columna o una lista llamada trabajo en progreso que está en rojo. Esto es porque los distintos estados, hay uno que contiene una que se llama trabajo en progreso, así que la vamos a eliminar y automáticamente se borra del tablero. Lo mismo con el color hecho, yo le puse un verde, listo, me parecía más representativo. Entonces, así queda terminado nuestro Trello dentro de Monday. Entonces, exactamente lo mismo, tenemos las mismas tareas, las mismas funcionalidades, y esto es solo una partecita dentro de lo que es la herramienta Monday. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacerme? Vamos a ver cómo dentro de cada una de estas tareas, que incluso se pueden mover de la misma forma que en Trello, cómo podemos ver el contenido que hay dentro de cada una. Entonces, por ejemplo, vamos a esta que habíamos visto antes, cómo usar este tablero, vemos que tiene una descripción y varias cositas listas. Entonces vamos a buscarlo, cómo usar este tablero, le doy clic, y ahí vemos que no hice la importación del contenido y de la descripción, perdón por eso, pero podría tranquilamente entonces agregar acá una columna de texto en la cual le pongo la descripción. Vamos a una tarjeta cualquiera, cómo usar este tablero, y una vez que actualizo esto, directamente ya me va a aparecer dentro de la tarjeta en Monday. Entonces así es como podemos trabajar colaborativamente, distintas personas trabajando dentro de un mismo proyecto, en un mismo tablero, con monday.com. Diferenciales que tiene entonces. Ya que hemos visto este tablero, podemos ver cómo agrupar. Entre no me permite hacer mucho más que esto, digamos, esta es la estética, el diseño que tiene, y bueno, hasta acá llega.
En Monday podemos cargar distintas columnas de estado, distintos grupos. Entonces, una forma de organizar esto podría ser, ok, quiero que todas las tareas que estén listas, ¿sí? Las llevamos directamente a un grupo que se llame listo. Y así las puedo mover manualmente, o bien moverlas, si las tengo una selección múltiple, moverlas a todos de esta forma, llevándolos de un grupo a otro. ¿Qué más se puede hacer entonces con Monday? ¿Cómo me permite, digamos, tener un diferencial? Acá es donde nos vamos a una cuestión más de big picture, ¿sí? Habíamos dicho que si tenemos muchos proyectos al mismo tiempo, eh, Trello no nos permitía ver demasiado esto. Entonces lo que hago es volver a un ejemplo que di anteriormente sobre un proceso en el cual trabajamos con un área de marketing. El proceso es de creación de contenidos. Entonces lo tengo dividido, por ejemplo, en dos áreas, ¿sí? Tengo dos equipos de trabajo eh, trabajando sobre estos proyectos. Entonces creo un tablero para uno de ellos, ¿sí? Área uno, y tengo otro tablero para el área 2. Entonces en cada uno se van haciendo distintas producciones de contenidos. Cada uno de estos entre los sería una tarjeta, ¿sí? Pero de esta forma con Monday vamos a darle como una nueva forma de visualizarlo. Nos permite entonces esta herramienta poder agregar los canales y visualizar rápidamente a qué canal pertenece cada una de estas tareas, ¿sí? Agregarles alguna categoría, asignarles una prioridad e ir viendo a nivel de proceso cómo va avanzando. En este caso le asigné a Franco de vuelta la tarea de redactar, ¿sí? El rediseño de la marca institucional. Él, una vez que lo termina, le pone listo, acá estaba su fecha de vencimiento, y esto una vez que se termina va a pasar al editor. Entonces el editor sabe ya que una vez que esto está listo, puede empezar a trabajar en la edición y así ir avanzando. De esta forma puedo tener un control, no solamente de cada tarea, sabiendo si está lista o no, sino ver el avance del proceso en sí. Luego, a nivel general de todo el proyecto, puedo tener las mismas gráficas o estadísticas que veía antes, entonces ver rápidamente, según la etiqueta de estado general, cuántos de estos contenidos están programados para publicarse, cuántos ya están publicados, cuántos quedan por corregir, etc. Algo más que en lo cual, en lo cual Trello queda un poco limitado ahora con el tema de la subida de archivos, ¿sí? Monday en este caso nos permite subir archivos de mucho mayor tamaño, lo cual es ilimitado en el plan Pro y corporativo. Además, con Monday podemos hacer un seguimiento de los tiempos, ¿sí? Entonces alguien empieza a trabajar y hay una automatización, ¿sí? Que se puede agregar desde acá, que va a hacer que cuando, por ejemplo, la edición esté en proceso, este botón automáticamente comience a correr y empiece a calcular el tiempo. Por otro lado, una vez que esto pase a listo, se va a detener. Así voy a poder tener el control de tiempo para hacer, por ejemplo, el costo por hora o hacerle facturaciones a mis clientes en base a mediciones de tiempo. Otra cosa que Trello por ahí no nos permite visualizar son gráficas de este tipo, como para poder ver en una línea de tiempo los avances o los cronogramas, digamos, de cada tarea o de cada proyecto. Entonces Monday nos permite hacerlo de forma dinámica en esto, puedo eh, darle un cambio
manual a una tarea en particular. Y si le hago doble clic, me trae también la tarjeta como para ver los detalles y hacer ediciones acá mismo. Bueno, en sí podríamos, digamos, ir mucho más allá con las diferenciaciones que tiene una herramienta con otra. Eh, no voy a pasar tanto a mostrarlo gráficamente, ¿sí? Más allá de estos tableros de control, sino que por ahí quiero comentar eh, de que Trello tiene sus ventajas, ¿sí? Ya voy a decir para qué, desde mi opinión, es mejor utilizar Trello y para qué, desde mi opinión, es mejor utilizar Monday. Eh, no podríamos tener una base de datos en Trello, no podríamos hacerlo. Sí puedo hacerlo acá mismo y puedo hacer vinculaciones de tableros dentro de Monday. De vuelta, a nivel de reportes, Trello no nos va a permitir tomar esta información. Sí nos permite Trello hacer integraciones entre distintos software, eso se llaman Power Apps, pero son limitados y obviamente son pagos. Monday de por sí tiene ya sus, entre comillas, sus Power Apps o sus integraciones y vamos a ver algunas de ellas, aunque hay un webinar completo sobre esto, si quieren visitar, se llama Integraciones. Bien, así como vimos recién las automatizaciones que nos permitía hacer que cuando un estado cambia, automáticamente empieza a correr un registro del tiempo. Vemos que hay muchas más automatizaciones que nos permiten hacer que cuando un estado cambia, uno de estos ítems o estas tarjetas se mueva de un grupo a otro o de un tablero a otro. Nos permite hacer un flujo dinámico que nos va a permitir trabajar de forma colaborativa, no solamente dentro del equipo, sino ya empezar a trabajar con otros equipos de la empresa y luego hacer una escalabilidad vertical para que quienes están a niveles superiores puedan ver tal vez directamente los tableros de control y no tener que inmiscuirse directamente en lo operativo, ¿sí? Entonces una gran diferencia entre Trello y Monday es la capacidad de visualización que tiene para poder trabajar desde lo operativo, ¿sí? Que sería el Trello, hacia lo estratégico, que serían los tableros de control y tableros de una visualización más general o un big picture. Siguiendo con lo de las automatizaciones, podemos ver que cada vez que se crea un ítem, podemos hacer que sucedan distintas cosas, como que se asigne automáticamente a una persona, ¿sí? Eh, Otros disparadores pueden ser cambios de estado que van a archivar alguna de estas tarjetas, asignar a otra persona, cambiar algún estado, etc. Con las fechas de vencimiento, también nos permite hacer que cuando llegue una fecha de vencimiento, si un estado no está listo, que otro estado cambie a demorado, por ejemplo. Que automáticamente se notifique si un estado no está listo y llega la fecha a un supervisor o a la persona encargada, y de esta forma nada se nos va a pasar por arriba. Entre lo tal vez cuando tenemos muchas tareas, y esto es muchas tareas, se puede empezar a complicar esta gestión individual. Bueno, pero hasta ahora todo esto fue en sí mi opinión, fue mi forma de verlo y sinceramente trabajo muchísimo más con Monday que con Trello, por eso mi opinión es recomendarla siempre el 100% a Monday. Eh, pero bueno, vamos a irnos un poco más hacia algo un poco más objetivo todavía. Vamos a ver qué es lo que dice la gente o las páginas de comparaciones en Internet. Si buscan Trello versus Monday o comparaciones en Google, pueden encontrar páginas como comparisons.financesonline.com o una que personalmente me parece muy confiable es g2.com, que es G2Crowd, sería www.g2.com. Y en este caso, comparando Trello versus Monday, vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo lo ven ellos desde su punto de vista. Vamos a abrirlo en una pestaña de incógnito, si me lo deja visualizar, porque creo que hice varias búsquedas.
Ahí está, perfecto. Bien, gracias Kate. Ah, está bien, acepto. Y vamos a avanzar. Entonces, un ranking general, vemos que las dos están muy bien puntuadas. Como les dije, Trello es muy, pero muy buena herramienta. Es muy popular por ser gratuita. Disculpen. Voy a tomar un poco de agua. Trello en sí es muy, muy popular, la conoce muchísima gente. Si le preguntas a un freelancer o algún emprendedor si conoce Trello, o alguien que sea moderno te va a decir que sí directamente. Tal vez nunca la hayan usado, pero que se conoce, se la conoce. Eh, en sí la puntuación es muy cercana, 4 y 4 contra 4 y 6. Y acá le han dejado una nota a Monday diciéndole que está optimizada por una rápida respuesta. Bien. Avanzando un poco más, yendo a detalles de comparación, vemos cómo por lo general Monday tiene más barritas azules donde va ganando, ¿sí? Y saca, en algunas le saca bastante ventaja, como en este, por ejemplo, la dirección del producto, ¿sí? Y en una que gana Trello es en la facilidad para instalar, digamos, el setup, sería como la creación de los tableros y cómo armar tu cuenta. Eh, en sí vemos que las dos tienen un buen puntaje, pero realmente yo le daría incluso mayor relevancia acá a Trello porque es más fácil de comenzar a utilizar que Monday. Bien, bueno, mira, facilidad de uso le da acá más a Monday. Vamos a avanzar un poco más. La calidad del soporte, ¿sí? No conozco en profundidad el soporte de Trello. Lo que puedo sí decir de Monday es que tiene un ratio de respuesta de 10 minutos. Facilidad para administrar. Vemos también sobre las features que tiene, o sea, sobre las distintas funcionalidades, como crear y asignar tareas, ver las fechas de vencimiento, priorización de tareas, listas de cosas por hacer. En todo esto se le da un poco más de puntaje a Monday. En sí esto es algo que está hecho en base a las calificaciones de los usuarios, es independiente. Y se los voy a dejar para que cada uno pueda visualizarlo. Este es el gran punto a favor, el gran punto a favor que tiene Trello. En comparación, las aplicaciones móviles de Trello y de Monday.com están no digo años luz, porque Monday tiene muchas más funcionalidades que Trello, nuevamente nos permite hacer muchas más cosas, pero en sí la funcionalidad de la aplicación mobile de Trello es mucho mejor actualmente que la de Monday.com. En este sentido, bueno, esperamos que el equipo de Monday continúe avanzando en su roadmap. Creo que está planificado seguir mejorando esta funcionalidad, así que esperemos que así sea. Estamos todos muy ansiosos esperándolo. Pero en este sentido, si tu equipo depende mucho de utilizar o hacer actualizaciones o chequear información a través del celular, definitivamente deberías quedarte con Trello. Bien, más revisiones de para qué tamaños suelen ser. Entonces, los que han hecho estas revisiones son generalmente van en la misma escala. Pequeñas empresas, medianas empresas y grandes corporaciones. Bueno, en sí me gustaría que si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, me vaya haciendo. No quiero ir con el final, digamos, cuál es la mejor de las dos. En sí, vamos a tener que definir con cuál nos quedaríamos y para qué uso en cada una. Así que, bueno, les agradezco si tienen alguna pregunta para hacerme. Una pregunta muy frecuente es, ¿se pueden importar bases de datos, por ejemplo? Vamos a
a ver que, esto ya lo habíamos dicho, dentro de Trello no podría tener una base de datos de clientes, por ejemplo, porque no tendría mucho sentido, no me permite hacer vinculaciones entre un tablero y otro. Eh, Eso es algo que, en este caso, Monday sí se lleva el premio, podríamos tener una base de datos y hacer una vinculación. Entonces acá, para cada una de estas filas o pulsos o ítems, podríamos traer tarjetas directamente como esta, ¿sí? Base de datos del águila, y ver de este cliente o de este proyecto cómo viene en otro tablero. ¿Puedo organizar eventos con Trello y con Monday? La respuesta es que sí, en ambos, y las dos son muy buenas para eso. Eh, Todo lo que quieras organizar dentro de Trello para equipos no necesariamente chicos, pero no demasiado grandes, Trello va muy bien. De vuelta, siempre limitándote a lo que es gestión de tareas. No podrías tener como una buena visualización, un panorama general, pero es súper útil si estamos hablando de todas las tareas que hay que completar, que hay que ir avanzando para poder tener listo un evento. Trello es muy buena, te la recomiendo si vas a hacer un evento una sola vez, por ejemplo, eh, es muy útil. A ver si en Monday tengo algún evento. Bueno, no tengo un tablero, de hecho este lo voy a eliminar. Pero bueno, en Monday se pueden hacer planificaciones de una forma también muy sencilla, muy visual, e ir trabajando colaborativamente. Podría invitar a gente externa a trabajar. ¿Cuándo habrá un tutorial del manejo básico de Monday? Eh, Paola, una vez cada 2 semanas, sí tenemos un webinar básico. En este caso, hoy es el webinar básico de Monday y la semana que viene sería un webinar avanzado. En este sentido, vos lo que me estás preguntando en realidad es un tutorial sobre el manejo básico de Monday. Lo que te recomiendo en este caso, te voy a acompañar en el proceso, es que ingreses a weardrew.co/webinars y acá vas a encontrar todos los webinars que nosotros tenemos grabados y los que tenemos programados para más adelante. Entonces, ¿cuáles son los trelos, los trelos? Perdón. ¿Cuáles son los webinars que se vienen? Justamente el día 18 de julio tenemos Monday 101, que sería como el básico para saber utilizar monday.com. Esto responde a tu pregunta, igual si estás muy ansiosa por aprender a usarla, te recomendaría entonces ver de nuestros webinars grabados esta demostración general. ¿Sí? Este webinar habla sobre qué es Monday, hace un recorrido general de la herramienta, habla sobre Monday como empresa también, algunos usos y demás. Pero en sí esta demostración general va a ser un recorrido completo mostrando cada uno de los tableros, los permisos que tiene, qué es un tablero público, privado y compartible, para qué sirve, cómo se pueden cambiar restricciones y permisos, cómo agregar miembros, las distintas columnas que existen. En sí es súper completo, te muestra todas las funcionalidades y llegando al final va a hacer también una introducción a automatizaciones, integraciones y a tableros de control o dashboards. Gracias por tu pregunta, Paola. Si tenés algo más para comentar, pero bueno, está respondida la pregunta. De vuelta, si necesitas verlo rápido, y a todos los que están viendo les recomiendo mucho ver esta demostración general para tener rápido un panorama de todo lo que puede hacerse con la herramienta y agendarse o ya directamente inscribirse a Monday 101, que va a ser el día 18 de julio, o sea, la semana que viene. Bueno, llegando al final del webinar entonces, si no tenemos más preguntas, gracias Paola, si no tenemos más preguntas entonces vamos a dar el veredicto final, el mío, mi forma de ver cada uno.
En sí, ¿cuándo es mejor utilizar Trello y cuándo es mejor utilizar Monday? En sí, para utilizar Trello, yo lo que recomiendo es, ok, si tu equipo no tiene presupuesto, tiene un presupuesto muy bajo y no estás utilizando ninguna herramienta colaborativa, Trello es definitivamente una excelente opción para empezar a trabajar y a mejorar la productividad del equipo, de la empresa, y así de verdad vas a poder hacer mucho más que lo que estás haciendo ahora. Entonces, para equipos con bajo o nulo presupuesto que no pueden o que no quieren todavía pagar mensualmente o anualmente una herramienta más completa y que les permita mejores alcances, Trello es excelente en este sentido. Y por otro lado, la otra recomendación que tengo es si estás usando muchísimo el teléfono móvil, el celular, eh, dependés de la carga de datos de personas que estén en la calle, en una obra o que no tengan acceso a una computadora, de verdad, en este sentido recomendaría ir por Trello. Eh, Estas son mis perspectivas desde dónde conviene más usar esa herramienta. Y por otro lado, si tu objetivo es hacer gestiones de proyectos y de tareas, poder tener una visualización general, coordinar grandes equipos de trabajo, organizar a toda la empresa, eh, incluso hacer vinculaciones interarias, ¿sí? Por ejemplo, un flujo de trabajo que comience con un departamento, que siga con otro y termine con otro. Eh, Todo eso necesita cierta supervisión y control que en este sentido Monday sí nos lo permite. Eh, entonces, para ese caso, recomiendo mucho más utilizar Monday. De vuelta, Monday no tiene una versión gratuita, tiene distintos planes, cada uno con distintos alcances. En sí, yo estoy muy acostumbrado a utilizar las versiones Pro y Enterprise, que obviamente son las más caras, pero bueno, es como de la forma en la cual nosotros estamos trabajando, y las limitaciones que tiene son prácticamente muy pocas. La limitación más grande que le encontramos es el tema de la aplicación móvil del celular, que a veces falla o es lenta o no es lo mismo que acá dentro de este navegador web, pero, pero bueno, creo que si no fuera por eso y si Monday lo puede resolver, ya no quedaría ninguna limitación. En sí, Monday tiene un roadmap activo, que voy a aprovechar a mostrárselo, ya que quedan pocos minutos, en el cual vemos que es una herramienta viva que va mejorando y va cambiando. Entonces, eh, en tiempo real, este es justamente un tablero de Monday sobre el que Monday trabaja, y una vez que van terminando con esto, lo van actualizando en vivo y en directo, y vemos cuáles son las futuras integraciones que tiene, los próximos lanzamientos y demás. Todo esto es lo que están trabajando en este quarter. Tienen que agregar el nuevo ahora. Bueno, eso sería todo. Si no hay más dudas o preguntas, que veo que no, muchísimas gracias a todos por asistir. Eh, los dejo entonces con estas inquietudes, con cuál herramienta vamos a empezar a trabajar. Y bueno, no se olviden entonces de inscribirse para nuestros próximos webinars. Un saludo, buena semana para los que quedan jueves y viernes, y muy buen fin de semana.